Vamos al mensaje de esta noche, hermanos. El mensaje de hoy es una continuación del tema de la semana anterior. ¿Alguien recuerda de qué hablamos la semana anterior? Los que vienen los domingos por la noche, ¿alguien recuerda de qué hablamos? ¿Nadie? Fue un tema bien, yo creo que, bueno, de esas cosas que no se le olvidan, no porque las quiera hacer, sino porque a lo mejor se sintió confrontado. Hablamos de el fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Se acuerdan de eso? Hablábamos de que Pablo les escribe a los filipenses y les decía: hermanos, yo les quiero dar gracias por la ayuda que ustedes me han enviado a través de... Ay, se me olvida quién era el que había llevado el donativo, la ofrenda para el ministerio de Pablo. Y al agradecerles les dice a los filipenses: miren, yo les digo estas cosas no porque busque dádivas, sino porque busco fruto, les dice, que abunde en vuestra cuenta. Y decíamos que si hay algo que los cristianos podemos hacer para atraer sobre nosotros bendición de Dios, es honrar a Dios con nuestros bienes, darle a Dios lo que es de Dios, honrar y contribuir con su obra, porque Dios no necesita, pero sí Dios nos invita a ser obedientes para que así nosotros seamos acreedores de su bendición. Porque decíamos que Dios no bendice a aquel que le desobedece, a aquel que deliberadamente le roba. Así es como Dios cataloga el no honrar a Dios. Vosotros me habéis robado, dice el Señor, en vuestros diezmos y ofrendas. Entonces hablamos de ese tema, de que si nosotros queremos ser bendecidos, tenemos que aprender a honrar a Dios. Tenemos que aprender a dar para la obra de Dios, y entonces, dice el Señor, Él os suplirá todo lo que os falte, que era una de las palabras del apóstol Pablo. Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, ese es un mensaje que por un lado nos invita a nosotros a ser obedientes y dar, pero al mismo tiempo nos asegura que Dios va a suplir todas nuestras necesidades y que no tendremos falta de ningún bien. Podríamos considerarlo como un mensaje que nos ayuda a ser bendecidos. El mensaje de esta noche sigue en la misma línea. El mensaje de hoy habla de dos virtudes que nos conducen al éxito, al progreso, a la prosperidad, si usted lo quiere ver de esa manera. Las familias, los seres humanos, nos preocupa mucho este tema. Nos preocupa, y la gente siempre vive diciéndole a sus hijos: ve a la escuela, pon atención, saca buenas notas, prepárate para que triunfes en la vida, para que seas alguien en la vida, para que te vaya bien, para que te puedas defender en la vida. Eso le vivimos diciendo los padres a los hijos: prepárate para que no seas un analfabeta, para que tengas una profesión con la cual puedas defenderte en medio de la sociedad. Ahora, eso está bien, decir a los hijos que se preparen, que estudien, que se vuelvan profesionales, etcétera. Todo eso es válido, pero más importante que eso, el Señor nos da muchos consejos, pero hoy vamos a referirnos a dos cosas en particular, a dos virtudes que nosotros debemos cultivar, que definitivamente nos van a llevar a tener éxito, definiendo el éxito como cumplir el propósito de Dios y también ser acreedores de su bendición. Porque si hablamos de éxito en términos materiales, ¿qué mejor éxito que recibir toda la bendición de Dios? Que Dios quiera darnos, porque Dios puede darnos todo, pero la bendición que Dios quiera darnos. Eso es lo que a nosotros debe interesarnos, y de eso vamos a hablar, de dos virtudes que nos conducen al éxito. El objetivo de este mensaje es el de exaltar la integridad, porque es una de las virtudes que hablaremos, la integridad y la diligencia, como dos virtudes que nos ayudan a hallar gracia delante de Dios y alcanzar su bendición. Le voy a pedir por favor que abra su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 39. Vamos a leer los primeros 9 versículos. Dos virtudes que nos conducen al éxito. Génesis 39:1. ¿Estamos listos? Leamos entonces hasta el versículo 9. Conocemos la historia de José, ¿verdad? El que no conoce la historia de José, comience a leer en Génesis 37, pero allá en su casa, ¿verdad? Y conozca la historia, porque va por varios capítulos de Génesis, comenzando en el capítulo 37. Y dice en el 39, esto sucedió ya cuando José había sido vendido por sus hermanos.
Después que lo tiraron en una cisterna, en un pozo, luego lo sacaron y lo vendieron a unos egipcios. Estos lo llevaron a Egipto y lo vendieron. Ahí dice en el 1, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová, dice, esto es interesante, pongámosle atención al versículo 2, mas Jehová estaba con José. ¿Y qué pasó? Dice, cuando Dios está con alguien, esa persona es prosperada. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo, o sea, no solamente la Biblia dice que él era próspero, también da testimonio su amo. Dice, y vio su amo que Jehová estaba con él. Y mire qué bonito es eso. Y todo lo que él hacía, Dios lo hacía prosperar en su mano. ¿Cuántos quieren eso? ¿No le gustaría a usted tener el respaldo de Dios en todo lo que hace? Y que todo lo que usted hiciera prosperara. Pues veamos qué hacía José para tener eso. Así halló José gracia. También Dios le daba esta gracia en sus ojos, en los ojos de su amo, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, lo hizo jefe en su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, mire qué respaldo más maravilloso. Jehová bendijo la casa del egipcio. ¿A causa de quién? ¿Del egipcio? No, a causa de José, porque Dios estaba con José, Dios prosperaba a José. ¿Pero por qué? Y dice, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. La bendición de Dios estaba en la casa de este egipcio a causa de José. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José, ¿cómo era José? Como los hermanos de la Peniel, de hermoso semblante y de bella presencia. Eso de bella presencia, no solo era guapo el muchacho, además era una persona agradable. Eso quiere decir bella presencia, o sea, era agradable hablar con José, estar con José era agradable. Un joven guapo, agradable, bendecido por Dios. Miren, ¿qué más? Aprendan los jóvenes. Y dice, ¿dónde estábamos? En el 7, vea. Aconteció después de todo esto, tenía que ser una señora de ahí, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Decir, mi amo me dijo, todo lo que quieras tú dispones, excepto de mi mujer, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? ¿Y qué dice? Y pecaría contra Dios. A José le preocupaba ofender a Dios. Versículo 10, es hasta el 12 que vamos a leer. Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces, ¿qué hizo José? Dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Hasta ahí vamos a leer y oremos. Dios mío, en el nombre de Jesús, esta noche queremos pedirte que nos edifiques, que nos exhortes, que nos consueles, que nos enseñes, mi Dios, las grandes bondades de vivir en integridad y de hacer nuestro mejor esfuerzo, Señor, por ser agradables a ti, por perfeccionar la santidad, como dice tu palabra, Señor, y de esa manera poder recibir de ti todas las bendiciones, Señor.
Gracias, Padre, en esta hora cautiva nuestros pensamientos, Señor. Quita de nuestra mente todo aquello que pueda distraernos, todo aquello, Señor, que se interponga entre tu palabra y nosotros. Aparta cualquier estorbo. Señor, en el nombre de Jesús nosotros ordenamos a todo espíritu de maldad salir de aquí ahora mismo, que nada interfiera, que nada estorbe en tu obra, Señor, en esta noche. Gracias, Dios mío, nos rendimos a ti, dándote toda la gloria y la honra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, vamos a hablar de dos virtudes. Pero antes de entrar en detalle, ya leímos de la primera virtud. ¿Cuál es la virtud? ¿Cuál era la virtud de José, según esa historia? ¿Cuál era la virtud de José para ustedes? Al leer la historia de José, de cómo él actuó en esta situación, ¿cuál cree que era la virtud de él? ¿Cuál? ¿Era qué dice? Era íntegro. José era un hombre íntegro. ¿Por qué íntegro? Porque no tenía áreas, no había permitido que nada interfiriera en su relación con Dios. Cuando esta mujer trató de seducirlo, José tenía una sola cosa en mente. Él decía, si hago esto, pecaría contra Dios. Y José no quería ofender a Dios. Ahí la respuesta, hermano. José era un hombre que no quería ofender a Dios. Y por eso Dios lo bendecía, y por eso Dios lo prosperaba, y por eso José, todo lo que José hacía era bendecido, era prosperado. Ahora, esa es la virtud que ya vamos a exaltar un poco más. Pero antes quiero mencionar un par de detalles. Número uno, todos queremos de alguna manera ser prosperados. Yo creo que en este templo, en este lugar, no hay una sola persona que no esté pensando en ser bendecido por Dios. Todos anhelamos eso, ¿no? ¿O no? Yo anhelo que Dios bendiga mi casa, que bendiga a mi familia, que me bendiga a mí. En todas las áreas, anhelo la bendición de Dios. Pero, y como es algo que a muchos les interesa, los libros que hablan del éxito, ¿por qué cree que tienen tanta demanda? Las claves del éxito, y usted va a ver título, una clave para tener el éxito, 20 pasos para el éxito, y todo habla sobre el éxito, y hay mucha gente que escribe sobre el éxito. Estar preparado, aprovechar las oportunidades, y bueno, y hay tantas cosas que se mencionan acerca del éxito. Entonces la gente anda buscando la posibilidad, la gente incluso cree en amuletos de la suerte para tener éxito. La gente le reza a los santos para tener éxito. Y hay tantas cosas que la gente hace con la intención de triunfar y tener éxito en la vida. Pero la verdad es que en esta vida no existe tal cosa de suerte y mala suerte. Lo que existe es la bendición y la maldición. ¿Y de qué depende de que nosotros recibamos bendición o maldición? ¿De quién depende? Dicen, depende de Dios. No, si Dios ahí está. Quiero que piense en algo. Cuando Dios creó al hombre, al primer hombre y a la primer mujer, ¿dónde los puso? ¿En el desierto? Los dejó ahí en el desierto y les dijo, ay, vean cómo sobreviven. ¿Dónde puso Dios al hombre? Lo puso en un jardín. ¿Y qué había en el jardín? Todo lo que ellos necesitaban. Ahí estaba el árbol de la vida. Imagínense. El árbol que si ellos hubiesen comido de ese fruto, ¿qué hubiera pasado con Adán y Eva? Andarían por todo el mundo dando testimonio de su barrabasada a estas alturas. Porque era el árbol de la vida, y por eso Dios después sacó al hombre y dijo, no vaya a ser que coma del árbol de la vida y se quede en esa condición eternamente. Lo sacó del jardín. Ok, Dios cuando creó al hombre, lo creó para señorear en todas las cosas, los peces del mar, las aves de los cielos, sobre toda la creación, excepto sobre el hombre. Dios lo creó y lo bendijo. Dios bendijo al hombre, y Dios todo lo que hizo, dice el libro de Génesis, lo hizo bueno para el hombre. Para el hombre Dios hizo todo bueno. Pero ¿qué pasó? ¿Quién lo trastornó? ¿Quién lo echó a perder? ¿Dios? ¿El diablo? ¿O el hombre? ¿Quién de los tres?
El que lo echó a perder es el hombre. ¿Y cómo lo echó a perder? Con su desobediencia. ¿Qué es lo que José no quería hacer con Dios? No quería ofender a Dios. Era un hombre íntegro. José no quería ofender a Dios porque sabía que eso le iba a traer dolorosas consecuencias. Así nosotros tenemos que aprender que Dios nos puso para bendición, para alcanzar bendición. Lamentablemente la tierra es, a veces la tierra recibió maldición a causa de nuestro padre Adán. Quiero que vean en Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 3, versículo 17 hasta el 19. Génesis 3 del 17 al 19. ¿Lo tienen? Dice, y al hombre, esto sucedió después que el Señor al fin pone de manifiesto en evidencia el pecado que ellos habían cometido. Entonces Dios le dice, y empieza el Señor a agarrar a la mujer agarra a la serpiente y la maldice a la mujer y maldijo al hombre. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, ¿a quién le hizo caso a Adán? ¿Aló? ¿Y a quién desobedeció? ¿Y a quién tenía que obedecer? No a la mujer, ¿verdad? Échelo a la bolsa, hermano. Entonces, por esa razón, no, pero hay que aclarar que la mujer le estaba diciendo que hiciera algo que iba contra la voluntad de Dios. Sí, porque se van a clavar las hermanas. Entonces, ¿qué pasó? Le dice Dios, mire, maldita será la tierra, ¿por quién? Por tu causa. Desde ese momento hasta la actualidad, ¿cómo está la tierra? ¿Cómo está? Maldita. ¿Por causa de quién? Del hombre. Porque Dios lo puso en un lugar bonito, en un lugar donde no le iba a hacer falta absolutamente nada. Y ahí viene, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Pero Dios creó al hombre y lo puso en el huerto, y Dios siempre ha querido bendecir al hombre, pero le pide una sola cosa. ¿Qué es lo que Dios le pide? Obediencia. Y eso es lo que usted y yo tenemos. Entonces nosotros hoy vamos a traducir la obediencia como integridad. Vamos a traducir la obediencia como santidad. Cuando usted y yo nos dedicamos a Dios y decimos, Señor, yo no quiero ofenderte, yo no quiero desobedecerte, yo quiero hacer lo que tú quieres, lo que tú me pides, porque yo quiero que me bendigas, como Dios bendijo a José. Dice la Escritura, por los que andan buscando fórmulas mágicas para alcanzar el éxito, quiero que vea dos cosas. Uno, Ageo capítulo 2, versículo 8. Ageo 2, 8. Dice Dios, mía es la plata y mío es el oro. ¿De quién son las riquezas? De Dios. Ok, si Él es el dueño de las riquezas, mire lo que dice Deuteronomio 8:18. Deuteronomio 8:18 dice, acuérdate de Jehová tu Dios, acuérdate de Él. Cuando necesites, acuérdate de Él, porque Él te da ¿qué? El poder para hacer las riquezas. ¿Quién es el que da el poder para hacer las riquezas? ¿Es suerte? ¿Qué es entonces? Es bendición de Dios. Dios o nos bendice o recibimos maldición de parte suya. Y por eso hablábamos la semana pasada. Cuando nosotros le robamos a Dios, ¿en qué condición nos encontramos? ¿Cómo vamos a prosperar si estamos en maldición? Nunca va a suceder eso. Jamás va a suceder eso. Iríamos nosotros contra las leyes de Dios el día que prosperemos sin la bendición de Dios. La Biblia dice en el libro de Proverbios capítulo 10 versículo 22, ahí está en pantalla también, mire, dice, la bendición de Jehová es la que enriquece. ¿Qué es lo que enriquece a las personas? La bendición de Dios. Eso es lo que usted y yo debemos aspirar, eso es lo que debemos buscar y anhelar. Pero ¿cómo se obtiene la bendición de Dios? Con integridad.
con obediencia. No es cuestión de suerte. Sí, está bien, prepárese, estudie, aprenda algo y hágalo. Pero si usted no es una persona que honra a Dios, conociendo a Dios, no espere que le vaya bien. Nunca espere eso. Ahora, con esto no estamos diciendo que se va a morir de hambre, porque la Biblia dice que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos y hace llover sobre buenos y sobre malos. O sea, ahí va a estar, va a comer. Pero no espere usted que Dios lo bendiga, como Dios bendecía a José, que todo lo que hacía prosperaba en su mano. Por el contrario, prepárese para que el devorador llegue a su vida, porque si usted deshonra a Dios, Dios le va a dar libertad al devorador para que llegue a su vida. ¿Quién protegía a Job para que fuera un hombre próspero? ¿Quién era el que guardaba a Job y a todo lo que tenía para que el diablo no lo tocara? ¿Tenía Job acaso ahí alguna herradura o algún contra? ¿Qué era lo que Job tenía? La bendición de Dios. Eso es lo que usted y yo necesitamos, la bendición de Dios, porque esa es la que enriquece y no añades tristeza con ella. Pero para eso tenemos que ser íntegros, tenemos que esforzarnos por ser agradables delante de Dios. Segunda a Timoteo capítulo 2 versículo 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Procura, el esfuerzo de todo cristiano debe de ser agradable delante de Dios. Como José decía, yo no quiero fallarle. Ahí estaba la mujer invitándolo, insinuándole, diciéndole: duerme conmigo. Y José le dijo: no, porque haría yo este grande mal contra mi amo y pecaría contra Dios. José no quería en ninguna manera ofender a Dios. Entonces nosotros debemos entender que la intención de Dios es de bendecirnos. Decíamos la semana pasada, cuando Pablo le escribe a los filipenses: si ustedes dan para la obra de Dios, eso es fruto que va a ser acumulado en vuestra cuenta. Y Dios suplirá todo lo que os falte. ¿Quién va a suplir nuestras necesidades? Cuando Jesús le habló a los suyos, allá en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo, y les dijo: miren, no se preocupen por qué comer, qué beber o qué vestir. La gente del mundo se preocupa de estas cosas, pero ustedes no se preocupen. Miren, los pájaros no trabajan y comen. Miren los lirios, no trabajan y se visten mejor que Salomón con toda su gloria. Entonces, más valen ustedes que estos pajaritos. El Señor nos está diciendo que Él tiene cuidado de nuestras necesidades. Él va a suplir todo lo que nos haga falta, según su propósito y según su voluntad. Lo que nosotros tenemos que hacer es serle fieles, serle obedientes y serle íntegros, como lo fue José, como lo fue Job. La Biblia dice que Job era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Por esa razón Job era próspero también. Hay otros ejemplos en la Biblia de hombres que fueron íntegros. El caso de Daniel, muchos de ustedes conocerán la historia de Daniel. ¿Fue o no fue un hombre exitoso Daniel? Daniel llegó a ser uno de los gobernantes, ¿cómo diríamos? De los funcionarios de alto nivel en el imperio, en el primer imperio mundial, que fue el imperio babilónico. ¿Por qué llegó Daniel hasta ahí? Por su integridad para con Dios. A él le ofrecieron vivir como vivían los babilónicos y él dijo: no, yo quiero mantenerme fiel con mi Dios. A él le dijeron que tenía que adorar a la estatua de Nabucodonosor y él dijo: no, yo al único delante de quien me voy a rodear es delante de Dios. A él le dijeron que tenía que dejar de orar, porque si no lo iban a lanzar a un foso lleno con leones. ¿Y qué hizo Daniel? Siguió orando. Daniel mantuvo su integridad y fue un hombre que triunfó también. José llegó a ser gobernador en Egipto a causa de su integridad. Tuvo sus momentos complicados, como lo que le sucedió con esta mujer, y los que conocen la historia saben que después de que ella quiso abusar de él, lo acusó a él. A él le dijo al marido: mire, y le dijo a los de la casa: este muchacho me quiso violar. Y el amo se enfureció. ¿Y qué hizo con él? Lo metió a la cárcel, cuando las cosas habían sido al revés. Pero aún ahí en la cárcel, porque ese era el plan de Dios, ahí estaban las personas que iban a llevar a José. ¿A dónde? Al palacio, porque ahí estaba el copero y el panadero del rey. Recuerda la historia, ¿verdad? Y ese es el caminito que Dios había trazado para que José triunfara en la vida. Pero José tenía un solo deber, y era el de ser íntegro. Mire, en este mundo
parece que la sociedad nos invita a usted y a mí a ser, en lugar de ser íntegros, a ser unos grandes, voy a usar el lenguaje popular nuestro, a ser unos grandes vivianes. En este mundo a uno le dicen que el más larva es el que más posibilidades tiene de triunfar. El más animala es el que más la hace. Dígame usted, entre los políticos, ¿usted cree que ellos hablan y dicen, el más íntegro es el mejor? Aquí el más sinvergüenza es el que mejor vive. Esa es la consigna entre ellos. Pero nosotros los cristianos tenemos que entender que los principios del reino nos dicen que si queremos triunfar en la vida, tenemos que ser íntegros. Tenemos que ser santos. Tenemos que practicar la santidad. Eso es lo que, como yo traduciría la integridad, es practicar la santidad, la dedicación, la entrega a nuestro Dios. Cuando nosotros decimos, yo no quiero ofender a Dios, yo quiero ser agradable delante de Él. Quiero que vea conmigo, por favor, la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Segunda a los Corintios 7, 1. ¿La tiene? Dice así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué tenemos que hacer los creyentes? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, ¿haciendo qué cosa? Perfeccionando. ¿Qué tenemos que perfeccionar? La santidad en el temor a Dios. Los cristianos tenemos que perfeccionar nuestra santidad si queremos que nos vaya bien. ¿Por qué? Porque tenemos grandes promesas. Hay promesas de Dios para nosotros si somos obedientes, pero tenemos que perfeccionar la santidad. A eso es a lo que me refiero cuando hablo de integridad. José fue un joven íntegro. José fue un joven temeroso de Dios, lo cual le llevó a él a recibir esa bendición y esa prosperidad delante de Dios. Por favor, busquen en su Biblia el Salmo 1, del 1 al 3. Salmo 1, del 1 al 3. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Dígame si eso no es integridad y santidad. El varón, el joven que dice, lo invitan a fumarse un cigarro, a beberse una cerveza, a darle un jalón al puro de marihuana, o hacerse un tatuaje, a hacer las cosas que hace la gente del mundo. Lo invitan y él dice, no gracias, no necesito nada de eso. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Eso es integridad, eso es santidad. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿En qué se deleitan esos que practican la santidad? Se deleitan en las cosas de Dios, se deleitan en servir a Dios, en buscar a Dios, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuál es el resultado? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y dice al final del verso 3, y todo lo que hace, ¿quiénes son los que van a prosperar? Los que practican la santidad, los que se esfuerzan por ser íntegros delante de Dios. Hermano, yo le quiero decir algo. Usted y yo, definitivamente, cuando el Señor nos escogió y nos llamó por su gracia y su misericordia, Él ya nos perdonó de todos nuestros pecados. Y usted y yo, por la gracia de Él, somos salvos. Y eso no está en peligro. Su salvación y mi salvación no está en peligro. Entonces los cristianos no practicamos la santidad porque creemos que haciendo eso vamos a alcanzar la salvación. Nosotros practicamos la santidad porque esa es la manera en que somos agradables delante de Dios. Y todos queremos ser bendecidos por Dios. ¿O no? ¿O no queremos eso nosotros? Pero no es cuestión de suerte. No es cuestión de vivianada, es cuestión de obediencia, es cuestión de integridad. Cuando nosotros somos íntegros para con Dios, Él nos bendice en todo lo que hacemos. Eso justo le pasó a José, y por eso veíamos allá en el capítulo 39 de Génesis, donde comenzamos, decía que en el versículo
2 dice, mas Jehová estaba con José. Ahora entendemos por qué, porque era un hombre que practicaba la santidad y fue un varón próspero. Y estaba en la casa de su amo, le hizo, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Entonces la primera virtud, si usted quiere, si usted tiene en mente, yo quiero que Dios me bendiga, yo quiero triunfar en la vida, yo quiero tener éxito, el consejo de Dios, practica la santidad. Como dice 2 Corintios 7:1, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccione la santidad y usted alcanzará la bendición de Dios, porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristezas con ella. Veamos cuál es la segunda virtud de la que yo esta noche quiero compartir con usted, que también nos lleva al éxito. Vaya a Proverbios 22:29. Claro, lo que voy a decir es complementario a la santidad. No esté pensando usted, mire, si yo soy diligente pero no soy santo, puedo triunfar. De ninguna manera. De ninguna manera. Si usted es santo y usted es diligente, usted triunfará en la vida también. Dice el Proverbio 22:29. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? ¿Qué pasa con los que son solícitos en su trabajo? Andan ahí dando lástima en la calle, dice. ¿Y dónde estaba José, hermanos? ¿Dónde terminó José? En el palacio real, trapeando, lavando baños, dándole de comer a los caballos. ¿Qué terminó haciendo José en Egipto? José era el gobernador de Egipto. El faraón lo único que hacía era la autoridad, pero quien tomaba las decisiones era José en Egipto. Daniel fue igual, llegó a ser uno de los altos consejeros y oficiales del imperio babilónico. ¿Quién lo llevó allí? Dios, por su integridad y su diligencia. Su diligencia. Por eso dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, y no estará delante de los de baja. En buen salvadoreño, otra vez, hermano, con mucho cariño y respeto, no va a ser gato de la gatada. ¿Se entiende eso, pues? Ahí dice la escritura. Entonces, él tiene que, si usted quiere que Dios lo bendiga, ¿qué tiene que ser usted? Diligente. Y ahí sí cabe el concepto, el término, estudia, hijo. Estudia, si querés que te vaya bien, prepárate. Aprende algo que te guste, algo que Dios te ha dado el talento y el don, perfeccionalo. Si te gusta la música, dale, pero hacelo bien, tienes que darlo siempre lo mejor de ti. Dice la escritura en Romanos capítulo 12, versículo 11, Pablo le invita a los creyentes y les dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Hermano, nosotros hemos dicho que a Dios los haraganes le caen mal. Usted y yo tenemos que ser diligentes. Ya hablamos de que hay que ser santos, hay que ser íntegros. Si queremos que nos vaya bien y Dios nos bendiga, hay que ser íntegros. Pero si queremos que Dios nos bendiga, además de ser santos y de ser íntegros, tenemos que ser diligentes en todo lo que hacemos. En su trabajo, no sea usted de aquellos que sobresalen por ser el más haragán. El más haragán, ¿verdad? Nosotros usamos otra expresión para referirnos al más haragán, pero aquellos que son los más larvas porque son los más haraganes. Ay, y usted cree que cuando en esa empresa tengan que despedir a alguien, ¿a quién cree que van a despedir primero? ¿A quién cree que van a despedir primero? ¿Al que más se rebusca? ¿Al que hace mejor las cosas? ¿Al que las hace con excelencia? ¿O a aquel haragán que solamente pasando incapacidades pasa porque le duele el pelo, porque le duelen los zapatos, porque se le murió la novena abuelita? ¿Usted cree que a quién cree que van a quitar? Al haragán. Y cuando andan buscando a alguien para promoverlo a otro nivel, en una empresa, en un trabajo, en cualquier parte, ¿a quién promueven? Al más flojo. ¿A quién promueven? Obviamente un buen jefe anda buscando al más diligente, al más capaz,
al más comprometido. Y cuando se trata de quitar a alguien, hay que quitar al más haragán. Por eso Dios nos dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos. Nosotros tenemos, los cristianos, que sobresalir en todas las áreas de la vida por ser diligentes en todo. Diligentes, procurar hacer las cosas siempre con excelencia. Dios nos manda a ser diligente. Es nuestro estilo de vida sobresalir. Mire, lo que sea que usted haga, cuando usted venga a la iglesia, por el amor de Dios, a servir, mis queridos hermanos, hágalo con diligencia. Venga temprano y haga lo que tiene que hacer y hágalo bien. Si usted va a ir a cuidar a los niños ahí en iglesia infantil, prepare bien su clase a la hora que va a venir, porque no viene a entretener a los niños, viene a entrenar a los niños como cristianos desde pequeñitos. Para eso es que los padres les confían a los niños, para que usted vaya y le, pero si usted viene, hoy no me quedó lugar porque estuve jugando Pokémon ahí en el teléfono y no pude hacer la clase, así que hijo, vamos a cantar y vamos a jugar pelegrina. Y por eso a veces usted oye la gran, esa es señal de que el maestro amén. Y bueno, y mejor ya no me sigo metiendo porque alguien se puede ofender. Pero seamos diligentes en todo lo que hacemos. No podemos nosotros ir por ahí diciéndole a Dios: Señor, yo vengo a servirte, pero como es para Dios, llego tarde, no vengo, lo hago de mala gana, lo hago mal, porque es para Dios. No, al contrario, para las cosas que son para Dios, con mucha mayor razón tenemos que ser diligentes. Proverbios capítulo 10, versículo 4. Estos muchachos de alabanza ya me trastornaron todo el reloj y ya me tienen todo trastornado a mí. Dice, les dije, Proverbios 10:4. Ese 10:4 suena a esa jerga de los policías, ¿verdad? 10:4, enterado, 10:4. ¿Qué dice el 10:4? La mano negligente, ahí tiene usted, palabras del Señor, y no me vaya a salir ahí, te alabamos, Señor. Mas la mano de los diligentes, ¿qué pasa con la mano de los diligentes? Entonces, vuelvo al tema del mensaje. Dos virtudes que nos conducen al éxito. ¿Cuál es la primera? La integridad, traducida al cristianismo, la santidad. Cuando yo me esfuerzo por agradar a Dios en todas las áreas de mi vida, en todo. Ay, Dios mío, que yo me clave un diezmo, una ofrenda. Ay, no, Señor, Dios guarde. Señor, que yo haga algo, que diga una mala palabra, que me tome una cerveza, que me fume un cigarro, que le ofenda a alguien, que no sé. No, Señor, yo no quiero ser. Santidad. Y Dios bendice a los que son santos para Él. Y lo otro es diligencia. Sé diligente en todo lo que hagas, dice el Señor, porque los negligentes empobrecen, pero los diligentes enriquecen. Eso dice el Señor. Quiero que vea este otro pasaje que está también en la Escritura, el Proverbios 12:24. La mano de los diligentes, dice. ¿Y qué llegó a ser José y Daniel? Gobernadores, funcionarios de alto nivel en el gobierno. Eso llegaron a ser, ¿por qué? Por su diligencia en las cosas de Dios. Más la negligencia siempre será tributaria. O sea, siempre estará sometida, siempre estará en los niveles más bajos. Eso es lo que dice el Señor. Siempre será siervo de los demás, pero los diligentes señorearán. Entonces, hermanos, si usted quiere que Dios lo bendiga y si usted quiere que le vaya bien, sea diligente en todas las cosas. Sea diligente en servir a Dios, sea diligente en su trabajo, sea diligente en su comunidad, sea diligente en su casa, sea diligente en las cosas espirituales, para orar, para leer su Biblia, para servir, para todo. Sea diligente, sea diligente. Y Dios va a bendecir todo lo que usted haga. Mateo 25, versículo 21, ya para ir terminando. Dice Mateo 25, 21, allá cuando el Señor habla de las parábolas, la parábola de los talentos, habló hubieron dos siervos que con los talentos que les dieron, ellos fueron y negociaron y trajeron
no solo el talento que le había sido entregado, sino que trajeron ganancias, trajeron los intereses de lo que había producido el talento que les había sido confiado. Ahora dice el Señor respecto a estos siervos: y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. ¿Quiénes son los siervos buenos y fieles? ¿Quiénes son? Los que son diligentes. Les dieron el talento, ¿y qué fueron? ¿Qué hicieron? Se fueron a ponerlo en uso. Fueron a hacer lo que tenían que hacer. Y le trajeron no solo lo que se les confió, sino que trajeron ganancia. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ese es un principio del reino. El principio del reino es que aquella persona que es infiel en lo poco va a ser infiel en lo mucho. Entonces esa persona que es infiel en lo poco nunca debe de ir más arriba. ¿Entiende usted eso? Una persona que demuestra ser infiel en el principio va a ser infiel hasta el final. Entonces a esa persona nunca se le lleva más lejos. Pero el que es fiel en lo poco, se le pone, dice el Señor, sobre mucho, porque ha demostrado su fidelidad. Los diligentes llegan lejos, los negligentes se quedan abajo. Ese es el principio de Dios. La mano de los diligentes enriquece, la mano de los negligentes empobrece. Si nosotros queremos que nos vaya bien y que Dios nos bendiga, como dice Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece, al menos estas dos son virtudes que debemos tomar en cuenta y que a nuestros hijos en casa se las debemos inculcar. Enséñele a usted que estudie y que se prepare, pero no deje de enseñarle. ¿De qué nos sirve tener un médico que sea marihuano o que sea homosexual? ¿De qué nos sirve tener artistas como Ricky Martin? ¿De qué nos sirve tener profesionales políticos corruptos? ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve tener empresarios que son evasores fiscales y que explotan a la gente y no reconocen sus derechos? No, yo creo que todas esas cosas son buenas. Ser político, aspirar a gobernar, yo creo que es bueno, lo dijimos en su momento, hemos hablado de ese tema, pero siempre con los principios del reino, con integridad, con diligencia, en todas las áreas. Entonces, enséñale a su hijo, ve a la escuela, aprende inglés, gradúate, sea un profesional, todo eso. Pero no olvides ser íntegro y no olvides ser diligente. Y agréguele lo de la semana pasada. Y no olvides honrar a Dios. Dígale esas cosas. Y entonces usted sí le estará enseñando a esa persona para triunfar en la vida. Ya les he dicho que el modelo educativo que nosotros tenemos en este país es una fábrica de mano de obra. Eso es. A la persona no le enseñan a vivir. A la persona le enseñan a desenvolverse en las diferentes áreas que la sociedad necesita. La sociedad necesita médicos, arquitectos, ingenieros, administradores de empresas, necesita economistas, todo eso necesita. Entonces, ¿qué es la educación? Es una fábrica para producir profesionales, no es una fábrica en la que le enseñan a la persona a vivir. El único lugar donde le enseñan a la persona a vivir es en la iglesia, aunque usted no lo crea. En la iglesia es donde las personas se les enseña a vivir. Así es que hagamos nosotros nuestra parte, que esto nos sirva no solo para los adultos, que nos sirva para enseñarle a nuestros hijos desde pequeños. Si quieres triunfar en la vida, ve a estudiar, pero sé íntegro, sé diligente y honra a Dios. Y entonces va a pasar como José, que Dios estaba con él y todo lo que él hacía, Dios lo hacía prosperar en su mano. Vamos a orar. Señor.